Aquí. Ok. Ok. Entonces, aquí estamos bien. Muy bien, jóvenes. Se me hace difícil ahora tener el chat abierto, pero yo voy a estar pendiente. Yo voy a estar pendiente. Lo que pasa es que como no se me fue la electricidad, yo trataré de salvar la sesión de hoy. Si por cosas de la vida todo sale pero muy mal, recuerden que tenemos otra sesión a las 4 y otra sesión a las 6 en este mismo enlace. No tiene que pedirle permiso a nadie, usted solamente entra y participa y listo. Pero yo creo que no, que podemos hacerlo. Entonces, bien, les comento que, vamos a ver aquí, ok. Les comento que hoy tenemos la sesión de exámenes y banco de preguntas. Nosotros tenemos en esencia el objetivo de cumplir con estas dos competencias. La primera es gestionar el banco de preguntas mediante la creación de por lo menos 6 tipos distintos de preguntas. Y la segunda es, pues, gestionar adecuadamente exámenes en un curso. Hoy, nosotros vamos a trabajar con la primera parte, la del banco de preguntas. O sea, que hoy es un día para nosotros crear preguntas en la PBA. Luego de que se crean las preguntas, es que se crean los exámenes. O sea, no se crean exámenes sin preguntas. Primero se crean las preguntas en el banco de preguntas y luego entonces se procede a crear el examen. Entonces, por eso, nosotros hoy vamos a mostrarles cómo crear 6 tipos distintos de preguntas en la PBA, en el banco de preguntas de la PBA. Y el viernes yo lo voy a dedicar a trabajar con exámenes. Nosotros el viernes puede ser que tengamos más tiempo y luego de trabajar con exámenes podríamos trabajar con otras preguntas que ustedes quieran aprender o con otro tipo de cosas, preguntas o dudas que ustedes tengan de cualquier parte de las que hemos visto en estos días. Bien, entonces, vamos a ver. Hoy, bueno, tenemos que puntualizar como siempre que los micrófonos están silenciados. Pueden escribir por el chat. Yo trataré de estar atento al chat. Veo aquí que hay varios mensajes. Buenos días. Hola, profesor Luis. Y la sesión la estamos grabando y la subiremos al canal de YouTube. Entonces, bien hasta ahí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a la PBA. Vamos a entrar a la PBA como de costumbre. Iniciamos sesión en la PBA. Y luego de que iniciamos sesión en la PBA, nos dirigimos al curso que nos interesa trabajar. Entonces, una vez que estamos en el curso, voy a entrar a él. Una vez que estamos en el curso, lo que hacemos es que nos dirigimos al espacio llamado Banco de Preguntas. Ese espacio está en el bloque de administración. El bloque de administración está debajo del bloque de navegación. Recuerden, cuando están en la materia, tienen que entrar a la materia primero. A la izquierda van a ver el bloque de navegación y debajo de él van a ver el bloque de administración. Ya lo hemos usado varias veces, ese bloque de administración, para trabajar en los ajustes generales de la materia, para trabajar con los grupos. No sé si recuerdan la semana pasada cuando trabajamos con las tareas y los grupos, lo hicimos por ese bloque. Y también el viernes pasado trabajamos con el libro de calificaciones. Hoy vamos a entrar a una opción que está abajo, casi al final, que se llama Banco de Preguntas. Por favor, presionen el banco de preguntas y ahí ustedes van a ver que les aparece una página como esta. Entonces, bien, aquí lo que vamos a hacer nosotros es que primero vamos a crear una categoría. Por lo tanto, arriba a la derecha hay una pestaña llamada categoría. Las categorías permiten que tengamos organizadas las preguntas en nuestro banco de preguntas. Imagínense las categorías como carpetas. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una categoría llamada capítulo 1 y dentro de esa categoría usted puede tener categorías hijas, o sea, subcategorías que se llamen, por ejemplo, preguntas verdadero o falso o preguntas de mediana complejidad, por decirle algo, ¿verdad? Ustedes pueden ahí crear subdivisiones de sus preguntas para tener las preguntas organizadas.
La ventaja de todo esto del banco de preguntas es que les permite que ustedes puedan reutilizar estas preguntas con muchos exámenes o en varios periodos de clase. Y así te se enfoca, por ejemplo, en construir un buen banco de preguntas, por ejemplo, con 50 preguntas, 40 preguntas, 60 preguntas, 20 preguntas, y luego se dedica a crear exámenes que le permitan entonces seleccionar las preguntas que ustedes quieren incluir en ese examen. Bien, entonces, ok, profesora Telma, para poder llegar al banco de preguntas, usted está en su materia, yo estoy en esta materia, esta fue la materia como la dejamos en nuestra última sesión, y a la izquierda usted va a tener un bloque llamado Administración. Y dentro del bloque Administración hay un enlace que dice Banco de Preguntas. Solo tiene que presionar ese banco de preguntas. Cuando le da clic ahí a Banco de Preguntas, ya usted entra a la parte para trabajar eso. Siempre a su orden, profesora Telma. La quiero muchísimo. No la conozco cara a cara y ya la quiero muchísimo. Vamos a ver, entonces, seguimos. Ahora, lo que vamos a hacer, dice el profesor Víctor, todos los cursos tienen que tener un examen o podría reemplazarse por un trabajo parcial u otro para el final. No, profesor, eso depende de usted. Eso depende de usted, de cómo usted diseña su materia. Si usted cree que usted no va a trabajar con exámenes, con eso no hay problema. No deben de tener exámenes. De hecho, nosotros recomendamos, por la naturaleza de esto virtual, nosotros recomendamos que usted no dependa tanto de un examen. Porque los exámenes los estudiantes se pueden copiar, lo pueden hacer colaborativos, se pueden conectar por el teléfono celular. O sea que los controles son más difíciles. Pero hacer un trabajo que quede una evidencia de elaboración de algo, quizá la competencia queda más explícita. A través de esa forma, usted le podría dar un acompañamiento o algo así. Pero es un tema que ya se ha abordado en distintas sesiones que impartió el CDP hace ya un tiempecito, como una semana y media. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que una vez que estamos en el banco de preguntas, le vamos a dar clic a categorías. Y una vez en categorías, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic abajo donde dice añadir categoría en nombre. Y van a escribir un nombre en la categoría. Por ejemplo, capítulo 1. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre a su categoría. Yo le puse ahí capítulo 1. Muy bien, entonces le damos clic a añadir categoría. Y ahora ya estamos listos para empezar a trabajar agregándole preguntas a esta categoría. Fíjense que ya esa categoría llamada capítulo 1 aparece ahí, con un 0 entre paréntesis. Ese 0 entre paréntesis significa que esa categoría que usted acaba de crear, capítulo 1, no tiene ninguna pregunta registrada. Ustedes pueden darle clic a la categoría, miren, le pueden dar clic encima de la categoría o le pueden dar por aquí arriba donde estábamos ahorita, en preguntas. Es lo mismo. Yo le daré clic encima de la categoría. Al darle clic a la categoría, fíjense que él me lleva a la pestaña donde estábamos ahorita de preguntas y aquí me permite elegir la categoría en la que yo quiero trabajar, que por defecto ya ahí me eligió el capítulo 1. Algo importante que se me escapó mencionarles, perdón, es que cuando ustedes ponen el nombre de la categoría, ustedes pueden decir cuál es la categoría padre. Siempre hay una categoría por defecto. Pero si ustedes quieren, pueden crear categorías que dependen de otra categoría. Por ejemplo, si yo le vuelvo a dar clic a categoría, yo puedo crear una categoría dentro del capítulo 1. Por eso le pondría, no lo voy a hacer, solamente para ilustrarles, que yo puedo elegir como categoría padre, capítulo 1, y dentro del capítulo 1 crear una subcategoría llamada preguntas verdadero o falso, por decirle algo. Entonces ya, eso quiere decir que yo voy a tener mis preguntas organizadas como en carpetas, así como se crean subcategorías, eligiendo la categoría padre, en la que yo quiero crear la pregunta nueva, la categoría nueva, y listo. Bien, eso era solo un paréntesis ahí. A ver, tengo un mensaje en el chat. Ok. Entonces, profesores, ahora yo voy a volver a preguntas. Yo no hice nada, ¿eh? Lo único que yo hice fue crear una categoría nueva llamada capítulo 1 y estoy en la pestaña de preguntas, listo para crear preguntas en mi categoría recién creada. Entonces,
hay un botoncito que se llama crear una nueva pregunta. Si ustedes presionan en ese botoncito de crear una nueva pregunta, les sale un diálogo donde ustedes pueden elegir cuál es el tipo de pregunta que ustedes quieren trabajar. Entonces, yo voy a empezar con la pregunta de opción múltiple. Voy a empezar con la pregunta de opción múltiple. Le voy a dar doble clic a opción múltiple. Y ahora él me permite yo ponerle un nombre y el texto de la pregunta. El nombre es el nombre identificador, o sea, un texto con el cual yo quiero identificar la pregunta dentro del listado. O sea, que esto no lo van a ver los estudiantes. Ellos no van a ver esto, ellos solamente van a ver el texto de la pregunta y las respuestas. Y ese nombre es para que en la lista yo como profesor la pueda identificar. Por ejemplo, seleccione el instructor. ¿Verdad? Entonces, el texto de la pregunta sería, ¿cuál fue el instructor que impartió el taller? Ese es el texto de la pregunta. En este texto de la pregunta, fíjense que nos aparece arriba la barra de herramientas que nosotros ya conocemos. Y yo la puedo utilizar para poner negrita, cursiva, colores, emojis, listas, enlaces externos, subir imágenes, vídeos, grabar un audio. Entonces, imagínense que ustedes pueden poner una pregunta en la cual ustedes suban un diagrama o una foto o un problema dibujado, ¿verdad? Para que ellos lo tomen como referencia y que respondan abajo la respuesta correcta. Dicen por ahí, Moronta, ¿cómo llego donde tú estás? Oh, eso es fácil, profe. Yo voy a salir y lo voy a encontrar en la puerta. Entonces, profe, ya te está aquí en el banco de preguntas. Yo solo le di clic al botoncito de crear una nueva pregunta. O sea, yo estaba en categorías ahorita, ya yo creé la categoría y cuando yo creé la categoría, yo solo le di clic al nombre de la categoría. O bien, aquí arriba a la izquierda puede ser, donde le dimos a categoría, darle donde dice preguntas. Y cuando le damos a preguntas, entonces me aparece aquí el espacio para yo crear una pregunta nueva. Entonces lo que yo hice fue darle clic a crear una nueva pregunta. Le di doble clic a opción múltiple, que es el tipo de pregunta que estamos usando para empezar. Y luego entonces le puse un nombre y un texto. Dígame si se ubicó, profesor. Aquí en el nombre, por ejemplo, le puse nombre del instructor. Y aquí en el texto, ¿cuál es el nombre del instructor que impartió este taller? Entonces yo lo que les estaba era presentando las distintas opciones que ya han usado en etiqueta, han usado en página web, han usado en todos los recursos que hemos visto anteriormente, como página, etiqueta, cuando pusimos las competencias, la presentación del profesor, toda esa información está ahí todavía. O sea que ustedes pueden aquí insertar multimedias, no solamente texto. Dice el profesor Juan Feli, Moronta, ¿cómo creé la categoría? Pero no me sale lo que tú tienes. Ok. Dele clic, profesora, al nombre de la categoría. Dele clic al nombre de la categoría y le va a llevar a preguntas. Y hay un botón que dice agregar preguntas o añadir una nueva pregunta. Solo tiene que darle clic a la categoría que usted creó. O si no, arriba a la izquierda, profe, usted tiene una pestaña que dice preguntas. Hay una pestaña que dice preguntas, al lado hay una pestaña que dice categorías. Asegúrense de estar en preguntas. Y ahí va a haber el botón que dice añadir una pregunta nueva, una nueva pregunta. Bien. Entonces, me avisa, profesor, si ya nos alcanzó. Arriba hay una pestaña que dice preguntas. Cuando usted la presiona, le va a salir el botón añadir preguntas. Y de esa lista, yo elegí la que se llama opción múltiple, que es la primera. Y ya. Bueno, profesor, espero que nos haya alcanzado. Entonces, continuando, nosotros pusimos el nombre de la pregunta y pusimos el texto de la pregunta. Lo que vamos a hacer ahora es que más abajo, pueden dejar todo eso como está por defecto. En respuestas, vamos a ponerle las alternativas.
Fíjense que aquí usted no tiene que poner en el texto de la respuesta, no tiene que ponerle de que A o B o C, sino que ya la PBA se va a encargar de hacer esa enumeración por usted. Esa opción siempre está por defecto habilitada, dice barajar las opciones, y lo que permite es que la PBA las baraje, las ponga aleatorias, el orden de las respuestas, para que no siempre salga la A y la B y la B, sino que a un estudiante le pueden salir de una forma y a otro de otra. Entonces las opciones las ponemos aquí, por ejemplo, le voy a poner Miguel Moronta, y yo voy a elegir en calificación el 100%, porque debo decir cuál es la pregunta, perdón, la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo yo digo la respuesta correcta? Dándole el 100% en calificación. Dice el profesor que no llega. Ok, profe, vamos a ver, vamos a ver. Dígame dónde está usted, profesor. Actívese en el chat para que podamos ver dónde está usted. Usted está ubicado aquí, en esta página, la que está viendo usted ahí. Está ubicado usted aquí en esta página que dice preguntas. ¿Usted está ahí, profesor? Profesor, usted está aquí en la pestaña de preguntas. Esa que estoy mostrando aquí en la pantalla. No. Ok, profesor. Si usted no está ahí, entonces tiene que llegar ahí. Vamos para atrás. Usted puede volver a su materia, profesor Juan Félix. Vamos a empezar desde más para atrás. Tal vez usted está en otro sitio que sabrá Dios dónde está usted. Entra a la materia, busque su materia, entra a su asignatura. Entra a su asignatura y a mano izquierda va a encontrar navegación y debajo dice administración. Dentro de administración va a encontrar el enlace que dice banco de preguntas. Presiónelo, profesor. Exacto. Cuando usted le dio a banco de preguntas, usted, si está en el banco de preguntas, tiene que tener una página similar a la que yo le estaba mostrando. Tiene que tener una página similar a esta, profesor. Verifíquelo. Tiene que tener si usted está en el banco de preguntas, tiene que estar en ese lugar, porque ese es el banco de preguntas. Me dice, profesor, ¿cómo vamos? Profesor, está ubicado en una página, en esta misma página que estoy yo ahora. Profesor, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Dígame si usted está en esa página que yo estoy mostrando aquí, que es el banco de preguntas. Bueno, tenemos que avanzar, ¿eh? Tenemos que avanzar. Entonces, yo voy a darle clic a ese enlace que dice a crear nueva pregunta. Y ahora, entonces, yo le daré a pregunta, opción múltiple, que es la que estábamos trabajando. Entonces, en nombre de pregunta, yo le voy a poder decir, el nombre de la pregunta, le voy a decir lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Le pongo ahí nombre del instructor. Y en el texto de la pregunta le voy a poner cuál es el nombre del instructor. Habíamos dicho aquí que en respuestas yo puedo poner mi nombre, por ejemplo, y en calificación, por lo menos una respuesta debe tener el 100%, por lo menos una. Entonces yo voy a poner otras alternativas, por ejemplo, vamos a ponerle aquí Natalia Santiago, vamos a ponerle aquí a otra persona Pablo Martínez, y en la opción 4 le voy a poner Iván Carrasco. Entonces, lógicamente, al primero, Miguel Moronta, yo le voy a poner 100%, y los demás lo voy a dejar en ninguno. O sea, no le voy a poner ninguna calificación.
Bien, entonces, listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Asegurarme de ponerle un nombre a la pregunta, ponerle un texto a la pregunta y luego ponerle las respuestas en el lugar adecuado. Entonces, creo que vamos bien hasta aquí. Lo que yo voy a hacer ahora es que abajo le voy a dar a guardar cambios. Le doy a guardar cambios y fíjense que ya esa pregunta se ha creado. Entonces, una vez que estamos aquí, otra vez en el banco de preguntas, en la pestaña de preguntas, fíjense que me aparece la pregunta que yo acabo de crear. Si le doy clic a editar, hay un enlace que dice vista previa. Y al darle clic a vista previa, él me muestra cómo la vería un estudiante. Bien, entonces, es así como nosotros creamos nuestra primera pregunta. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que si ustedes quieren practicarlo, pueden responder la pregunta y le dan a enviar y van a ver que él les corrige automáticamente. Pregunta el profesor Emilio, no, Julio. Miguel, ¿me recomiendas numerar las opciones o dejarlas sin numeración? Sí, yo recomiendo numerarlas. No se preocupe por numerarlas porque como usted le marcó aleatorio, él va a cambiar esa numeración en cada examen o en cada estudiante. Entonces no hay ningún problema con que un estudiante lo vea de una manera y enumerada y otro de otra, porque son distintos. O sea que sí, yo recomiendo que usted la enumere. Mire, voy a volver otra vez. Voy a volver otra vez. Y le voy a decir en numerar aquí, le digo que sí, que numere. ¿Dónde se colocan las respuestas? Debajo, como yo lo hice, donde dice respuestas. Míralo ahí. Ahí está, lo que yo demostré. Después de ponerle el nombre y el texto abajo, sale entonces respuestas. Y ahí yo pongo cada respuesta. Por ejemplo, Miguel Moronta, le pongo el 100. Natalia Santiago, no le pongo nada porque no es. Y así yo puedo seguir para abajo poniendo cuantas respuestas yo necesite. Muy bien. Entonces, creo que estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Me dicen si vamos bien o si hay algún problema. Dice que estamos bien, muy bien. Entonces, dice la profesora Santa, los estudiantes deben realizar al mismo tiempo. No entiendo su pregunta, profesora. Los estudiantes deben realizar al mismo tiempo. Pues yo no sé, profesora. Trate de explicar un poquito su duda, a ver si la entiendo mejor. Si los estudiantes deben realizar qué al mismo tiempo. Muy bien, dicen que vamos bien. Entonces, vamos a seguir con otro tipo de pregunta, si no hay más dudas. ¿Cómo utiliza el ID? ¿Cuál ID? Este, número ID. Ignore eso, profesor. No es necesario que tome los exámenes al mismo tiempo. Los exámenes deben realizar, no es necesario. Ah, ok. Ah, ya entendí la pregunta. Ok, sí, muy bien. No tienen que revisar al mismo tiempo, no tienen que revisar al mismo tiempo el examen, se le da un rango de tiempo. Correcto. Ah, ya entendí la pregunta, sí, así mismo. Para los que somos del área de lectura y escritura académica, en cuyas tareas de evaluación hay que releer uno o más textos de fuente, ¿cómo y dónde incluye ese texto? Bueno, profe, usted puede aquí, donde está el texto de pregunta, usted puede ponerle el enlace del documento o el texto en cada pregunta, si usted quiere repetirla. Eso provocaría que en la pregunta 1 apareciera el texto. En la pregunta 2 tendría que hacer lo mismo. En la pregunta 3 puede hacer lo mismo. O lo hace así, o usted pone el texto al principio del examen, en la primera pregunta, y crea todas las preguntas que usted quiera hacer sobre ese texto, pero le deja en el examen la navegación libre para que los estudiantes puedan volver a la pregunta 1 a leer ese texto. Eso lo podríamos ver en exámenes, pero yo le puedo ilustrar por aquí, profesor. Le voy a guardar cambios.
Cuando usted le dio clic a crear nueva pregunta, había una pregunta al final que decía otro, que era descripción. Eso realmente no es una pregunta, sino que es una forma de usted añadir instrucciones, rúbricas u otros contenidos. Por ejemplo, ahí en descripción, usted puede ponerle le voy a darle clic solo para ilustrar su pregunta, profesor. Mire, aquí yo tengo una pregunta tipo descripción. O sea, tipo descripción quiere decir que yo tengo un espacio aquí para poner el texto. Por ejemplo, texto del examen, ¿verdad? Usted viene aquí y pone el texto una sola vez. Por ejemplo, contenido largo con el texto. O un enlace externo donde está el texto, ¿verdad? Entonces usted guarda ese texto, y cuando usted vaya a crear el examen, que eso no lo vamos a ver hoy solamente estamos creando preguntas, usted va a decirle en el examen que usted quiere mostrar ese texto primero y que después las preguntas usted la quiere poner ahí, después de ese texto, para que ellos respondan la pregunta. Así se puede hacer. O repetir ese texto en cada pregunta para que ellos en cada pregunta lean. Vamos a ver. Y dentro de ese rango, exacto. Dice él en respuesta, ¿dónde las coloco? Oh, pero que ya he mostrado eso, profe. Vamos a ver. Estamos dentro de la pregunta, profesora. Usted está aquí, en la pregunta de opción múltiple. Tiene que entrar a la pregunta, ya sea dándole clic a editar o dándole clic a añadir pregunta nueva, como usted esté. Y donde usted puso, porque en algún lugar fue que usted puso el nombre, profe. Usted tuvo que estar en esta página agregando el nombre de la pregunta y después el texto de la pregunta. Entonces, en esa misma página, abajo, está el espacio de las respuestas. Si usted no ve ese espacio, es porque usted no está trabajando con una pregunta de opción múltiple, sino que eligió otro tipo de pregunta. Por eso, cuando yo empecé a explicar, les pedí que le dieran clic al botón de crear una nueva pregunta y que eligieran la primera, que es opción múltiple, que les permite a ustedes tener una interfaz similar a la que yo les estoy mostrando para poder ver ahí que está el nombre de la pregunta, el texto de la pregunta y más abajo las distintas respuestas con su calificación. Bueno, parece que no hay más preguntas. Podemos seguir. Podemos seguir. Entonces, vamos a ver. Listo, profesora Ellen, puede bajar su manita. Vamos a ver, seguimos. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a regresar a la lista de las preguntas, como estábamos ahorita, en la lista de preguntas. Y aquí lo que yo voy a hacer es que voy a darle otra vez a crear una nueva pregunta. Ahora, ya vimos opción múltiple, ¿verdad? Ahora vamos a seleccionar verdadero o falso. Igual, le pueden dar doble clic a verdadero o falso. Esta pregunta es súper fácil de preparar. Le damos doble clic a verdadero o falso y lo que tendremos es un espacio similar al de ahorita y yo voy a hacer una pregunta nueva de tipo verdadero o falso. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier pregunta, la que sea. Vamos a poner una pregunta loca, vamos a ponerle ahí. El instructor es la Melma. Entonces, le ponemos ahí, ¿es cierto que el instructor del taller es la Melma? Entonces usted abajo le va a poner que la respuesta correcta es que sí. Le pone verdadero. Bueno, yo lo voy a poner verdadero. Si usted cree que es otra cosa, usted pone otra cosa, pero yo creo que esa respuesta correcta es verdadera. Entonces ahí te va a poner una pregunta de verdadero o falso y le va a decir aquí abajo cuál es su respuesta correcta, sea verdadero o sea falso. Esta es una de las preguntas más fáciles de configurar porque solo hay que ponerle un nombre, como le puse aquí arriba, un texto de la pregunta, ¿de acuerdo? Que puede tener videos, imágenes, audio, enlaces, listas, todo lo que ya sabemos. Ah, incluso pueden tener fórmulas. Mira, hay un botoncito ahí que dice insertar una ecuación matemática, Math Type. Usted puede dar clic ahí a Math Type. Y usted puede insertar una fórmula, por ejemplo, X es igual
a la raíz, vamos a ponerle como índice la raíz cúbica de, qué sé yo, de A sobre B. ¿De acuerdo? Usted puede insertar fórmula, da OK, y eso se pone ahí. Entonces, nada, esto es creando una pregunta verdadero o falso. Le doy abajo, dice verdadero, la respuesta correcta, y le doy a guardar. Si usted quiere, puede poner retroalimentaciones. Las retroalimentaciones son muy importantes porque ayudan a esclarecer la pregunta al estudiante. Por ejemplo, si usted quiere poner una retroalimentación general, la retroalimentación general los estudiantes la podrían ver durante el examen. O sea, mientras están cogiendo el examen. Y esto puede ser, aquí no le ponga la respuesta correcta, ¿verdad? Pero usted le puede poner como como un indicio, un tip o un consejo. Por ejemplo, recuerde que el instructor les da la bienvenida, le dice que los quiere mucho y les regala puntos durante el taller. Entonces es como un indicio para que él sepa cuál es la respuesta correcta o que recuerde la sesión de clase donde se trabajó tal cosa o donde se explicó no sé qué, o recuerde el capítulo tal que hace referencia a tal cosa. O sea, algo que le sirva al estudiante de retroalimentación general. Y esta retroalimentación general, usted puede ponerlo, se puede poner para que se muestre durante el examen o que se pueda poner, se pueda mostrar después del examen. Pero esto se configura cuando se vaya a crear el examen. Entonces, más abajo van a ver que, por ejemplo, para el caso de la respuesta verdadero o falso, ustedes tienen dos cuadros más de retroalimentación. Una verdadero y una falso. Por ejemplo, ¿qué usted quiere decir al estudiante cuando él elige verdadero? Por ejemplo, muy bien. Efectivamente, el profesor es la mente. Entonces, si usted quiere ponerle algo para cuando él diga falso, usted le pone ahí, anda. Le puede poner un emoji ahí de carita triste. Y le pone, ojalá mejore para la próxima ocasión. ¿De acuerdo? Entonces ya yo puse mi retroalimentación. Eso el estudiante lo va a ver cuando él envíe la respuesta. Yo le voy a dar clic a guardar. Y ahora volveré otra vez a darle a vista previa, como hicimos ahorita, en el menú editar ahí, vista previa. Y ustedes van a ver cómo es que el estudiante va a ver la pregunta y qué pasa cuando él le da a una cosa o a la otra. Entonces ahí ustedes van a ver que le aparece el emoji y el mensaje que ustedes pusieron. Bien, ya, eso es todo. No sé si hay preguntas hasta aquí sobre este punto. Estas son preguntas sencillas. Vamos a trabajar con otra pregunta. Pregunta a la profesora Ellen que si se puede, sí, se puede, profesor. En caso de que quiera que me justifique la respuesta. Entonces tiene que crear una pregunta tipo ensayo, profe. Vamos a verla más adelante. Yo le voy a dar clic a crear una nueva pregunta. Ya vimos opción múltiple y verdadero o falso. Vamos ahora a ver la que pregunta la profesora Ellen sobre apareamiento o emparejamiento o relacionar o pareo. Lo conocemos como pareo. Le damos doble clic ahí a relacionar columnas. Estas son las típicas conocidas como pareo. Entonces, aquí arriba le vamos a poner un nombre cualquiera a esa pregunta. Le vamos a poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle aquí pregunta pareo. Actividades y recursos. Entonces,
ese texto de la pregunta es el que va a salir como encabezado de la pregunta de pareo. Ustedes saben que siempre hay una pregunta que dice algo así como, paré, ¿cómo es que decía cuando éramos muchachos? Paré cada enunciado con su respuesta correcta, ¿verdad? Era algo así que decía. O relacione, no sé si se entiende mejor. Relacione cada enunciado con su respuesta correcta. Dice la profesora Raquel, Miguel, ¿se puede ocultar la retroalimentación hasta que se califique y se vuelva para evitar que los estudiantes se compartan la respuesta correcta? Claro que sí, profesora. Todo eso es posible, pero tiene que guardar su pregunta para el viernes, que es cuando trabajaremos creando el examen. Cuando usted crea el examen, es que usted le dice cuándo usted quiere que ellos vean las retroalimentaciones. Tiene muchas opciones. Usted puede ponerle que ellos vean esa retroalimentación durante el examen, después del examen, cuando el examen está abierto o cuando el examen se cierra, que ya nadie lo puede tomar. Entonces, en el caso suyo, yo entiendo que usted quiere hacer eso, ¿verdad? Mostrarle la retroalimentación cuando ya el examen está cerrado, que nadie más puede tomarlo. Entonces, lo que los estudiantes harían sería ir a su intento y pueden ver las retroalimentaciones ya después que está cerrado. Muy bien. Entonces, estamos creando una pregunta tipo pareo o relacionar. Yo le puse un nombre, yo le puse un texto y ahora voy a bajar donde dice respuestas. Y aquí en respuesta, yo puedo decir, qué sé yo, yo le puedo poner aquí, vamos a ver, es una actividad en la que los participantes pueden, qué sé yo, discutir sobre un tema de forma colaborativa. Entonces sería foro, la respuesta correcta. Otra pregunta, vamos a ver. Es una actividad en la que los participantes participan de forma sincrónica, compartiendo cámaras. Entonces ahí sería videoconferencia. Otra pregunta es una actividad, qué sé yo, es una actividad que permite a los participantes entregar un portafolio. Entonces la actividad es tarea, ¿verdad? Vimos que era en la tarea que yo podía marcar que se entregue el portafolio. Entonces, yo quiero más espacios, por lo tanto le doy clic al botoncito que está aquí, que dice espacios vacíos para 3 preguntas más. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo tengo más espacios y yo puedo seguir poniendo más preguntas. Por ejemplo, es un tipo de recurso que le permite al profesor compartir artículos de interés. Aquí le pongo respuesta URL. Otra pregunta. Es un tipo de recurso. Ustedes se dan cuenta de que estoy haciendo un repaso, ¿verdad que sí? Para reforzar un poquito el aprendizaje. Es un tipo de recurso a través del cual el docente puede insertar en la página del curso texto, imágenes, sonidos, vídeos, entre otros. Todos ustedes saben que esa es la etiqueta. Entonces, yo puedo tener más espacio. Mira, le puedo dar clic a espacio vacío para más preguntas. Entonces, fíjense que yo tengo ya, ¿cuántas preguntas yo hice? Yo hice aquí una pregunta que dice, es una actividad que no sé qué, y la respuesta es foro. Le puse ahí otra, no sé qué, videoconferencia. Otra pregunta, no sé qué, tarea. Y ahí yo tengo 5 preguntas. Yo puedo agregar respuestas sin preguntas si yo deseo colocar distractores. Por ejemplo, un distractor de foro. Qué sé yo, un distractor de foro podría ser chat. El chat. Un distractor de videoconferencia también puede ser chat. O podemos poner aquí para confundir, vamos a poner glosario. O sea, yo puedo poner respuestas sin preguntas. No sé si lo ven ahí. Yo puedo poner respuestas sin preguntas
Y de forma inmediata, eso para la PBA significa que eso es un distractor. O sea, que eso no va a ningún lugar, pero él lo va a mostrar ahí para que el estudiante se ponga a pensar mejor. Entonces, ¿qué hago yo si quiero más distractores y no tengo espacios? Otra vez al botón de espacio vacío. Bueno, no sé si agregar otra, vamos a poner página como otro distractor. Voy a poner aquí página y le doy a guardar abajo, guardar cambios. Distractor, gancho. No, hombre, ¿qué va? El concepto pedagógico es distractor. Muy bien, entonces yo le voy a dar clic a editar y a vista previa, solo para que ustedes vean de qué forma la PBA me presenta este emparejamiento, ¿verdad? O este pareo. Entonces dice aquí, es un tipo de recurso. Fíjense que él barajó las preguntas. En la clase puede insertar, eso es etiqueta. Pueden discutir sobre un tema, eso es foro. Entregar un portafolio, me voy a equivocar aquí. En vez de tarea, yo le voy a poner glosario. Es una actividad que va a tener sincrónica cámara, eso es videoconferencia. Aquí, artículos URL. Le doy a enviar todo, ¿verdad? Le doy a enviar. Y aquí me va a decir que tengo 4 buenas y tengo una mala. Y aquí abajo me dice una retroalimentación, si yo se la puse. Bien, entonces así es como se crean preguntas de tipo relacionar, también conocido como pareo. Entonces ya hemos visto cómo crear preguntas opción múltiple, verdadero o falso y relacionar. No sé si hay alguna duda hasta aquí, antes de seguir con respuestas cortas. Muy bien, no hay dudas. Perfecto. Es relativamente sencillo. Lo que pasa es lo arduo de esto, no es crear la pregunta. Lo arduo de esto es nosotros meternos a los libros o buscar exámenes viejos y poblar este banco de preguntas con muchas preguntas, para después poder entonces crear exámenes aleatorios. Por ejemplo, si yo creo un banco de preguntas de 40 preguntas o 50 preguntas, yo elegir 10 preguntas aleatorias, es muy poco probable que 2 estudiantes tengan el mismo examen, si mi grupo es de 20 estudiantes, por ejemplo. Entonces, esa es la idea de todo esto. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos otra vez a darle a crear nueva pregunta. Seguimos aquí en el banco de preguntas, le damos a crear nueva pregunta. Y ahora yo voy a elegir respuesta corta. Yo voy a elegir respuesta corta. Le voy a dar doble clic a respuesta corta. Y ahora yo tengo el espacio otra vez para ponerle un nombre y un texto a la pregunta. Yo les invito a ustedes a usar este tipo de preguntas con suma precaución. Yo les invito a ustedes a usar este tipo de pregunta con suma precaución. ¿Por qué? Porque estas preguntas lo que hacen es que le dan una caja de texto como esa al estudiante, en la cual él va a tener que escribir la respuesta correcta. Entonces, imaginarán ustedes, ¿qué pasa si él no escribe exactamente lo que él tiene que escribir? Pues la PBA se lo pone malo. Pero la PBA también permite que usted tenga cierta flexibilidad. Así que no empiece usted a decir, bueno, sino que espere a que usted vea qué opciones hay para la flexibilidad. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en el nombre de la pregunta yo le voy a poner correo de campus virtual. Entonces, le voy a poner la pregunta aquí. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Pucamaima Estudios en línea? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a bajar y le voy a poner, me dice respuestas, ¿qué es lo que yo entiendo que es una respuesta válida o correcta? Entonces, respuesta 1, yo tengo que escribir aquí campusvirtual@pucmm.edu.do y decir que eso vale 100%. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante no escribe exactamente eso? Se lo pone malo. O sea, bueno, no importan las mayúsculas y las minúsculas, pero si el estudiante pone, por ejemplo, un punto después del do, ya, eso está malo. Esa no es la respuesta correcta. Si el estudiante no pone exactamente eso, está malo. Pero ¿qué pasa con preguntas en las que las respuestas tienen tildes?
Por ejemplo, si yo quiero una pregunta como, una respuesta como Elías, por ejemplo, Elías vale 100%, pero si yo pongo Elías, el estudiante tiene que escribir las tildes correctamente, o sea, tiene que poner la I tildada. Si él no le pone esa I tildada, si él pone Elias, entonces la PBA va a decir, no, está malo. Entonces, eso es algo que puede ser un problema. Por eso digo que usen estas preguntas con suma precaución. ¿Qué usted puede hacer para curarse de este problema? Ustedes pueden usar lo que le llaman comodines. Los comodines se ponen con asteriscos. Si usted le pone un asterisco, quiere decir que la PBA va a ignorar lo que él ponga en esa letra, en ese espacio, en ese lugar. O sea, que el estudiante podría poner Elias, podría poner Elías, podría poner Elpas, Elmas o cualquier letra reemplazando ahí en ese comodín. Y la PBA lo va a coger como bueno y válido. Eso es una opción que tiene. Otra opción es que ustedes pongan Elías y pongan Elias y pongan todas las diferentes maneras malas de escribirse. Entonces, si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, bajarle puntos si él no usa la tilde, en vez de un 100%, ustedes le ponen un 80%, diciéndole que debe escribir correctamente la palabra con sus signos de puntuación adecuados. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí usted puede darle una retroalimentación al estudiante de por qué no sacó 100%. Eso es con respecto a la flexibilidad. Pueden usar el asterisco o pueden poner distintas respuestas y decirle la calificación que tiene. Continuamos. Yo voy a borrar esta respuesta. O bueno, la voy a dejar ahí para practicarla. Abajo le voy a dar a guardar. Y luego le voy a decir vista previa. Asterisco, profesora Raquel. Le voy a dar a vista previa. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, si yo escribo campusvirtual@pucmm.edu.do, le doy a enviar, me dice correcto. Pero si yo escribo campusvirtual@pucmm.edu.do y le pongo un punto al final, él va a decir no. Si yo escribo Elías con tilde, él va a decir correcto. Si yo escribo Elias sin tilde, me dice parcialmente correcto. Y me da un mensaje ahí de que yo debo de escribir correctamente la palabra con los signos de puntuación. Si yo escribo otra cosa que no es ni Elías ni Elias, sino que le pongo el paz, me va a decir que no, porque yo nunca usé el asterisco. Ahora, si yo vuelvo a la pregunta y yo, en vez de Elías, le pongo el asterisco en la I, el asterisco, yo puedo borrar esto, ya no me interesa, voy a borrar esto. La de abajo, la que decía Elias, la borré. Y a Elías le puse un asterisco en la I. En vez de la I tildada, le puse un asterisco. Le voy a guardar. Fíjense, oh, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? No, mentira, aquí ninguno. Lo que pasa es que quería borrar esa pregunta y le dejé una calificación. Vuelvo otra vez a vista previa. Y ahora, si yo escribo el TAS, o cualquier cosa, reemplazando la I por cualquier cosa, la PBA lo va a coger como bueno y válido. Esos son los comodines. Y se ponen con asterisco aquí en la PBA. No sé si hay dudas hasta ahí sobre esa parte. Ya hemos visto preguntas, opción múltiple, verdadero o falso, relacionadas, respuestas cortas. Nos faltan dos, numéricas y de ensayo. No hay dudas, dice la profesora Telma. Bueno, pues si la profesora Telma dice que no hay dudas, es porque no hay dudas y no hay que esperar a nadie más. Muy bien, profe. A menos que alguien diga que tiene una duda, entonces ahí sí la respondemos. Pero si nadie tiene preguntas, entonces no podemos responderla y tenemos que seguir con la siguiente pregunta de esta lista. Bueno, pues parece que está todo muy bien. Yo lo que voy a hacer ahora es que le daré doble clic a la pregunta numérica. Le voy a dar doble clic a la pregunta numérica. Y aquí en preguntas numéricas, Moronta, si la respuesta es un número, ¿cómo le doy una tolerancia? Ah, estamos ahí, profe. ¿Usted está conmigo? Si usted está conmigo, va a aprender. Si se quedó atrás, me dice para irlo a buscar. Yo le pido un Uber para que lo traiga.
Pero estamos aquí, mire, voy a volver al banco de preguntas, le doy a crear una pregunta nueva y aquí le doy doble clic a numérica. Aquí es la opción, profesor Juan Félix. Si usted quiere ponerle tolerancia, tiene que elegir la pregunta numérica. Dice Martina, ¿cuántas palabras permite la respuesta corta? Toda la que te quiera, profe. Pero le digo yo que más de una ya es difícil. Más de una palabra ya es difícil, pero usted puede poner todas las que usted quiera. Ahora recuerde que el estudiante tendrá que escribir exactamente las cosas como se llaman. O sea, como usted le puso. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de su país? Él tiene que escribir República Dominicana, con la U tildada como usted la puso, ¿verdad? Con todas las palabras que usted quiera. Si usted le pone, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la ciudad Corazón? Entonces, si usted quiere ponerle Santiago de los 30 Caballeros, entonces él tiene que escribir eso así mismo, como está ahí, Santiago de los, pero no hay límites, usted puede usar todas las palabras que usted quiera. Profesor Juan Félix, vámonos, vamos juntos, venga, dele doble clic donde dice numérica, pam, pam, doble clic a numérica, y estamos listos para trabajar las preguntas numéricas. Entonces, nombre de la pregunta, qué sé yo, vamos a ponerle ahí, ¿cuál es el valor de pi? Entonces, el texto, ¿cuál sería? ¿Cuál es el valor correcto de la constante pi? ¿De acuerdo? Es el nombre de la pregunta y el texto que va a leer el estudiante. Este nombre es para mí, como profesor, para yo identificar la pregunta y esto aquí es el texto que el estudiante va a ver. Entonces, voy a bajar y voy a encontrar donde dice respuestas. Y aquí en respuesta yo le voy a poner 3.14, 15, 92, 65. Y le voy a decir que la calificación es 100%. Vean ustedes si yo soy o no soy un duro en matemática. Que puse ahí el pi con cuántas cifras significativas. Con 8 cifras significativas. Es que yo soy muy competente. Yo abrí en otra página, en Wikipedia, y lo busqué rapidísimo. Y ustedes ni cuenta se dieron. Entonces, ¿qué pasa aquí en este punto? Aquí en este punto lo que pasa es que yo tengo la opción que dice error. Entonces, ¿qué pasa en el error? Si yo le digo, por ejemplo, en el error 0.1, eso quiere decir que el margen de error es de un 0.1 absoluto. O sea que el estudiante podría decir 3.14, 15, 92, 65, o puede poner 3.24, 15, o sea, él tiene ese margen. O él puede decir 3.04, 15, no sé qué. Ahora, fíjense que si el estudiante dice 3.0, esa ya estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque 3.0 supera el margen de 0.1 en 3.14. ¿De acuerdo? O sea, si él dice 3.0 nada más, si dice 3.0, él lo va a poner como mala. Porque 3.0 es mayor que 0.1. La diferencia es mayor de 0.1. Ahora, si el estudiante dice 3.2, la va a poner como buena porque 3.2 está dentro del margen. Pero si él dice 3.3, ya ahí la va a poner como mala. Espero que se haya entendido esa parte. O sea, el número más chiquito que el estudiante puede poner aquí, si yo se lo pongo de esa manera, es 3.0415, porque yo le puse todas esas cifras significativas. Ahora, si yo le hubiese puesto 3.14 y ya, entonces el estudiante puede poner 3.24 o 3.04, ¿de acuerdo? Pero si él pone 3.0 está mala porque ya superó a ese margen de error. Entonces, nada, yo creo que está claro ahí, ¿verdad? Entonces, esto puede ponerlo así también, 0.001, por ejemplo. O sea, te especifica ahí cuál es su margen. Y esa es la forma correcta en la que podemos trabajar con preguntas numéricas. Yo lo voy a dejar en 0.1 y le voy a dejar 3.14. Y le voy a dar, si quiero otras opciones u otros valores, también lo puedo agregar aquí abajo. Yo solamente voy a dejar ese y le voy a dar a guardar. Igual que ahorita, yo le voy a dar clic otra vez a editar vista previa. Y aquí, si yo le digo 3.14, él va a decir correcto. Si yo le digo 3.04,
Si digo 3.04, él va a decir correcto. Si yo le digo 3, me va a decir no, señor. Y si yo le digo 3.24, me va a decir correcto, porque 3.24 está dentro del margen de error. Si le digo 3.3, me dice no, señor. ¿Ya? Ahí está la pregunta numérica. Entonces hemos visto hasta aquí. Opción múltiple. Verdadero o falso. Relacionar columna. Respuesta corta y numérica. Nos falta una última. Ensayo. ¿Cómo se trabajan las preguntas tipo ensayo? Le voy a darle clic. Las preguntas tipo ensayo son una pregunta extremadísimamente importantísima para nosotros como profesores. Es la única pregunta que no se corrige automáticamente. Todas las demás sí. Eso quiere decir que si yo utilizo una pregunta calculada, perdón, una pregunta numérica, una pregunta de opción múltiple, todas ellas se van a corregir solas. Pero las de ensayo no. Las de ensayo exigen que el profesor lea lo que el estudiante envió y que el profesor diga cuál es la nota que él le da en esa pregunta. Entonces, esas son preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Ahora, tienen un uso más que escribir. Podemos utilizar las preguntas tipo ensayo también para recibir archivos por parte de los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes quieren poner una pregunta en la cual el estudiante tenga que responder cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? A, B, C, D, o una numérica, por ejemplo, como la que vimos ahora, la numérica, ¿verdad? Que es el pi 3.14, no sé qué. Pero nosotros queremos que él nos haga llegar a nosotros la evidencia del desarrollo de esa pregunta, o sea, cómo él llegó a ese resultado. Yo puedo preparar una pregunta tipo ensayo para que el estudiante la utilice para enviarme eso. Asimismo, por ejemplo, las preguntas que son tipo justifique, ¿verdad? Que el estudiante dice, la respuesta correcta es la B, ¡pum! Pero entonces hay otra pregunta que dice, más adelante, que dice justifique. Entonces él tendría que decir, bueno, es la B porque yo nací aquí en Santiago y porque qué sé yo, mi acta de nacimiento así lo dice, mira la evidencia, y después agregar una evidencia de eso. Y ya. Dice la profesora Raquel, Miguel, ¿hay algún recurso donde pueda trabajar tablas de amortización para un examen? Oh, pero esta profesora. Raquel, usted está buscando eso. ¿Dónde usted está buscando esa pregunta? ¿Usted tiene un repositorio de preguntas bacana para antes? Profe, tablas de amortización. A mí se me ocurre, profe, dos cosas. A mí se me ocurren por la naturaleza de mi clase. Esa respuesta, esa profesora da la respuesta así, que dice, que hace que uno se siente y diga, concho, no va a tener que dejar de relajo, va a tener que responder. Profesora Raquel, vamos a ver. A mí me llegan dos ideas. Usted puede permitirles a ellos que ellos le envíen una hoja de Excel. Que ellos le envíen una hoja de Excel. Y que esa hoja de Excel, ellos ahí pongan la tabla de amortización. Otra opción que usted puede usar es que ellos tengan una hoja de Excel en OneDrive o algo así, insertar la hoja de Excel de OneDrive o de OneNote y que ellos entonces envíen ese trabajo por aquí. O sea, usted sabe que aquí te puede insertar HTML. Yo te podría insertar algo así por ahí. El tema estaría en cómo es que usted va a hacer para que cada quien suba un archivo distinto. Yo creo que por ahí lo más que le conviene, profesora, es el OneNote. El OneNote sí permite que usted haga eso, que ellos suban un archivo, ellos podrían subir un archivo, y cuando ellos vayan a subir el archivo, ellos pueden decir cuál archivo sea. O podrían crear un enlace, un copy-paste del link donde ellos trabajaron en OneNote, esa tarea, ese trabajo, y enviarlo por aquí como en el ensayo, en vez de cuando ellos escriban el mensaje. Ellos podrían hacer eso. Por ejemplo, déjenme ilustrarle. Hay varios comentarios, vamos a ver qué dice. Miguel, yo creo que con una numérica se puede resolver lo que dice la profesora Raquel.
Lo que pasa es que la numérica es nada más un solo valor que el estudiante puede escribir. Por ejemplo, 3.7. Entonces, la profesora Raquel tendría que poner una pregunta muy puntual. ¿Cuál sería, por ejemplo, cuál sería la amortización en el tercer año si tiene una tasa de amortización de tanto anual, por decir algo? O sea, la profesora tendría que preparar ese tipo de cosas. Y en ese caso, yo le recomendaría a la profesora Raquel que trabaje con las preguntas tipo calculadas. Por ejemplo, ajá, exacto, estoy de acuerdo. Pero mire esto, profesora Raquel, mire, usted puede entrar a YouTube y en el canal de YouTube nuestro, Ucamame Estudios en Línea, hay aquí en los tutoriales de la PBA, aquí hay una pregunta, hay un video tutorial que creo que era el número 17 por ahí. A ver, el 18, profesora. Véase el video 18, que habla de preguntas numéricas, pero también de calculadas. Y ahí yo les muestro cómo ustedes pueden crear preguntas que responden a una ecuación o a una fórmula. Usted puede poner en la PBA, por ejemplo, qué sé yo, una ecuación que sea la que ellos tienen que utilizar para poder responder la pregunta. Entonces usted le pone la ecuación, la fórmula para calcular la amortización, donde ellos tendrían el periodo, ellos tendrían la tasa, ellos tendrían el valor neto de la propiedad o lo que sea, y ellos tendrían entonces que con esas variables responder la pregunta. Usted le podría hacer la pregunta puntual, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de amortización o cuál sería el valor neto del activo fijo para tal fecha? O para tal periodo, para el quinto periodo, para el quinto año. Entonces ellos dirían, tanto. Entonces la PBA puede, con las preguntas calculadas, la PBA puede generarle preguntas distintas basadas en una ecuación. O sea, usted le pondría las variables, por ejemplo, qué sé yo, la variable, usted le pone la variable de la ecuación que usted tenga. Su ecuación tiene 3 variables, usted le puede poner 3 variables en la PBA. Y esas tres variables, usted le puede decir a la PBA que genere preguntas aleatorias con esa variable. Entonces, si vienen 5 estudiantes o 20 estudiantes a responder esa pregunta, a todos le van a salir la misma pregunta, pero con valores diferentes. O sea, con variables distintas para que ellos puedan entonces hacer el cálculo y responder. Entonces, la respuesta correcta va a estar en función de la variable que le tocó a ellos en esa pregunta. Entonces, échale un vistazo a ese video, el número 18, y ahí le muestra cómo trabajar eso. Yo me imagino que por ahí te puede seguir. Entonces, ¿qué más? Gracias a Dios, profe, yo tengo para responder, ¿verdad? Porque, vamos a ver, nombre de la pregunta. Vamos a crear otra pregunta. Esta pregunta es tipo ensayo. Por ejemplo, opinión sobre el taller. Entonces, vamos a ver, el texto de la pregunta. ¿Qué opina usted sobre este taller? Entonces, miren esto. Recuerden que ustedes pueden insertar aquí arriba, en ese enunciado de la pregunta, elementos como ecuaciones, imágenes, videos, etc. Sí, profesora Laura, recuerde usted que eso se manda al final. Entonces, estamos bien, seguimos. No se me distraigan, no se me distraigan con los formularios de asistencia. Vamos a ver. Miren, yo estoy creando una pregunta tipo ensayo. Yo lo que quiero mostrarles aquí cómo ustedes pueden configurar una pregunta de este tipo para que el estudiante responda preguntas abiertas, como esa que está ahí. ¿Qué opina usted sobre este taller? Y también para que el estudiante pueda enviarle a usted algún archivo. Entonces yo voy a bajar. Mire, yo puse un nombre, le puse un texto, una pregunta abierta, voy a bajar. Entonces, aquí donde dice opciones de respuesta, usted puede decirle, donde dice permitir archivos anexos, le puede decir que sí, que permita 1, 2, 3 archivos, lo que usted quiera. Y el requerir es como una obligación para que él tenga que enviar anexos necesariamente. Por ejemplo, si hay una pregunta que es para que él desarrolle una ecuación, entonces usted puede requerir que él envíe eso. Y aquí en tipo de archivos aceptados, usted puede elegir que él tenga que enviarle una imagen. Vamos a buscar imagen aquí. Yo le doy clic a imagen y ya. Se lo voy a guardar ahí. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante me tiene que enviar una foto obligatoriamente. Mira, porque ahí lo dice, requerir anexos, 1. Entonces él tiene que mandar una foto obligado. Si yo no quiero que sea foto, yo puedo desmarcar imagen y puedo darle a guardar y queda vacío. O puedo decir, por ejemplo,
un PDF, documento, PDF, lo voy a guardar. Entonces, ya eso quiere decir que el estudiante tiene que mandar un PDF. Bien, estas son opciones que ustedes tienen para preparar o configurar preguntas tipo ensayo en las que ustedes quieran que el estudiante le haga llegar algún archivo. Entonces, ya, le doy a guardar para mostrar cómo se ve esta pregunta. Le doy a vista previa. Y fíjense que el estudiante tiene una caja de texto donde ellos pueden escribir cualquier cosa. Por ejemplo, profesor, fui yo quien hice este problema. No nos juntamos a hacerlo en la casa de Pedro anoche a las 7. Eso para que usted vea que es verdad que lo hizo. Entonces, él podría aquí enviar archivos. Él puede ahí subir cualquier archivo que él quiera. Y listo. Fecha de entrega. No, profe. No se confunda. Esto es un examen. Esto no es una tarea. Las tareas son las que tienen fecha de entrega. Los exámenes se le ponen fecha en la que se coge el examen. Esto es un examen. Lo que pasa es que no estamos trabajando en el examen hoy. Estamos trabajando creando las preguntas del banco de preguntas. Y el viernes, porque mañana se le va a dedicar el espacio para biblioteca, o sea, en este mismo enlace, en vez de venir yo, estará el equipo de biblioteca, el equipo del sistema de biblioteca de la universidad, trabajando con ustedes. Entonces nosotros vamos a seguir el viernes. Y el viernes yo le voy a mostrar cómo crear un examen, cómo ponerle fecha al examen, cómo ponerle opciones, por ejemplo, navegación libre o navegación secuencial, o qué sé yo, o contraseña. Le voy a enseñar cómo usar el navegador de examen seguro. O sea, que vamos a trabajar con exámenes ya teniendo un banco de preguntas listo. Muy bien, entonces seguimos. Dice el profesor Francisco, dice el profesor Ramón, ¿es mandatorio el nombre de la pregunta? Sí, profe, tiene que ponerle el nombre de la pregunta. Si tú no le pones el nombre de la pregunta, no se guarda. El nombre de la pregunta es para usted, es para que usted aquí vea, identifique la pregunta y la diferencia de las demás. Entonces, sí, el nombre de la pregunta es necesario y es una información para usted como profesor. El estudiante no lo ve. Entonces, yo creo que ya, ¿qué más? Dice el profesor Francisco, ¿cómo se corregiría esta pregunta? Si uno subes, ok. Profe, eso se supone que pasado mañana viene, yo se lo voy a responder. Pero si usted como yo, una persona muy inquieta que no puede esperar, yo le voy a enseñar cómo se hace. Mire, yo voy a entrar al tablero, a una materia que yo di en el periodo pasado, solo para mostrarle eso. Voy a entrar a una materia cualquiera. Mire, profesor, cuando usted está dentro del examen, que te va a corregir ese examen, le da intentos. Si el examen tiene preguntas tipo, como las que hicimos aquí, tipo opción múltiple, verdadero o falso, relacionar, respuestas cortas, numéricas, todas esas preguntas y las que están abajo, todas, se corrigen automáticamente. La única que no es automática son las de ensayo, las abiertas. Y cuando usted entra al examen, ahí te ve, ¿verdad? Cuando usted entra al examen, en el bloque de administración, que está debajo del bloque de navegación, usted como profesor va a encontrar una opción que dice calificación manual. Calificación manual. Estoy respondiendo una pregunta que hizo el profesor Francisco. Yo eso lo voy a mostrar pasado mañana, pero estoy respondiéndola porque tenemos tiempo. Calificación manual, le doy clic ahí y aquí yo puedo entrar a las preguntas, a las respuestas de mis estudiantes. Yo puedo entrar a las respuestas, yo puedo ver ahí que tal estudiante respondió eso y yo puedo dar una nota. Yo puedo poner una calificación a él. Ahí. Así como se hace, pero eso era un paréntesis. Bien, entonces, hasta aquí nosotros vimos cómo crear preguntas opción múltiple, verdadero o falso, relacionar columnas, respuesta corta, numérica y ensayo. Fueron 6 tipos de preguntas. Estas preguntas se quedan guardadas para siempre. Ustedes pueden descargar el banco de preguntas. Si se dan cuenta, miren, estoy en el banco de preguntas, ¿verdad? Yo puedo bajar donde dice administración y aquí yo puedo exportar ese banco de preguntas. Yo puedo descargarlo a mi máquina. Lo doy ahí a formato de Moodle y lo puedo descargar.
y se lo puedo enviar, ese archivo que se descarga, yo se lo puedo enviar a un colaborador, a un compañero, a otro colega, a un profesor, qué sé yo. Yo le puedo mandar ese archivo que se descarga, se lo puedo mandar por correo, por WhatsApp, y él, en la opción de importar, la puede agregar a su materia. Igual ustedes, cuando crean una copia de respaldo, las copias de respaldo también copian el banco de preguntas. O sea que prácticamente esto de hacer el banco de preguntas, yo lo veo como un esfuerzo de una única vez. O sea, es un esfuerzo de una única vez y ya eso queda guardado de por vida. Te puede crear ahí 100 preguntas, 150. Es más, en el caso de medicina, por ejemplo, se han hecho equipos de profesores, equipos de trabajo de profesores, y han creado bancos de preguntas que tienen decenas, si no centenas de preguntas de profesores que entran, por ejemplo, 5 profesores o 4 profesores se meten en un mismo curso y empiezan a alimentar el banco de preguntas, todo ahí, pran, 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 pran. Se separan, por ejemplo, los capítulos de un libro, o se separan los libros, tú coges tal libro y yo otro de un mismo tema, y empiezan a crear bancos de preguntas ahí, pam, 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 pam. Y eso va creando un repositorio de preguntas enorme que se puede utilizar en distintos exámenes en un mismo periodo, o se puede utilizar en distintas materias, o perdón, distintos periodos, distintos grupos en diferentes periodos académicos. Y eso nunca se borra. Cuando usted hace una copia de respaldo del curso, o bien si usted exporta el banco de preguntas, usted puede tener una copia en su computadora. Vamos a ver, dice aquí, ¿cómo se corregiría? Ya respondí eso. ¿Se puede realizar el examen en Word y luego copiarlo? No, profesor Cruz. Usted tiene que hacerlo aquí, como estoy mostrándolo aquí. Usted tiene que darle clic a crear nueva pregunta, elegir el tipo de pregunta que usted quiere y ahí se hace. Pero usted puede hacer copy-paste. Mira, aquí en el texto de la pregunta, usted puede hacer copy-paste de Word. Te viene copy-paste, pero tiene que decir la respuesta aquí abajo. Respuesta correcta, las otras, y copy-paste. Y le da a guardar y ya. Y ahí se queda. Ahí se queda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice por aquí la profesora Ellen, ¿ese banco está protegida su visualización de los estudiantes, profesora Ellen? Sí, claro. Claro que sí. Oh, pero imagínense, sería fatal que los estudiantes puedan acceder al banco de preguntas. Claro que sí, profesora. En el examen, es que usted le dice, cuando usted crea el examen, ahí que usted le dice, yo quiero que los estudiantes vean tal pregunta, y esas son las que le van a salir. O usted puede decirle, tráeme aleatoriamente, del banco de preguntas 5 preguntas, y ya usted sabe que van a salir 5 preguntas aleatorias, pero el estudiante no puede ir al banco de preguntas, claro, él no puede ir y que, déjame chequear el banco de preguntas. No, eso es algo extremadamente privado. Ahora, usted lo puede compartir, por ejemplo, si hay en un curso, ahí usted puede tener varios profesores. Por ejemplo, yo voy a entrar a la materia, mire, yo estoy en la clase, ¿verdad? Yo como profesor, o usted como profesora, Ellen, usted puede ir a donde dice administración, donde dice usuarios inscritos. Usted como profesora, usted puede agregar profesores a su curso. Usted puede aquí buscar profesores, por ejemplo, Ellen Rivera. Ahí está, Rivera Ellen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la profesora Ellen es profesora sin permiso de edición. Entonces ya usted, si lo voy a guardar ahí, a escribir, usted podría entrar a ver. Pero si yo quiero que usted pueda modificar, yo la agrego como profesora. Entonces ya ahí como profesora, usted no solamente podría ver, sino que también podría agregar preguntas al banco de preguntas. Pero los estudiantes no pueden. Los estudiantes no pueden ver el banco de preguntas. No pueden explorar el banco de preguntas, ni pueden punchar nada ahí. Esa opción ni siquiera les sale a ellos. Sigo. Es profesora Cruz. Perdón, Cruz. Yo pensé que Cruz parece también un apellido, por eso me confundí. Pero sí, profesora Cruz Castillo. Abriré el vídeo para que me conozca. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Me gustan los vídeos. Vamos a ver, profesora. Vamos a verla. Lo que pasa es que yo tengo esos vídeos ahí. Muy bien, profesora. Excelente, profesora. Bien, ya la veo. Muy bien, pues creo que vamos bien. Repita eso, por favor. Dígame qué cosa. Dice Adalberta. La de verdadero o falso, justificando la respuesta. No me quedó clara. Oh, ok. Yo puedo responder esa pregunta, profesora Adalberta. Mire qué chulo. Mire, yo voy a entrar al banco de preguntas. Voy a entrar al banco de preguntas. Y yo voy a decir en el banco de preguntas, mire, yo tengo una pregunta verdadero o falso, que dice, el instructor es la merma. ¿Recuerda, profesora? La pregunta que todos sabemos que es correcta, la respuesta. ¿Recuerda esa, verdadero o falso?
Ahora, ¿qué tal si yo quiero que después que responda verdadero o falso, o bien una pregunta tipo selección múltiple, como la que vimos aquí, que el estudiante dice, la respuesta correcta es la C, y usted quiere que él justifique? Lo que usted tiene que hacer es agregar una pregunta tipo ensayo, ¿verdad? Usted pone una pregunta tipo ensayo y le dice ahí, justifique su respuesta, justifique su respuesta. Entonces te viene aquí, justifique su respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Usted la va a dar a guardar. Lo que va a pasar ahí es que cuando usted vaya a crear el examen, no hemos llegado ahí todavía, pasado mañana lo vamos a hacer. Cuando usted vaya a crear el examen, usted se va a asegurar de poner la pregunta de justifique su respuesta justamente después de la pregunta de opción múltiple o después de la pregunta de verdadero o falso. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir que el estudiante tendrá, después de él ver después de responder la pregunta de opción múltiple o la de verdadero o falso, le va a salir a él la de justifique. Ahora, ya eso no sería aleatorio. Ya eso no sería aleatorio, eso sería eh, seleccionada por usted, porque usted quiere que salga en ese mismo orden, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea. Pero siempre hay forma de resolver todo eso, profesora. Siempre hay forma de resolver eso. Usted no quiere que sea aleatorio, con el justifique, se puede hacer. La forma de resolver ese problema sería poner la pregunta o las preguntas de opción múltiple, ponerla en una categoría y dejarla de justifique en otra categoría. Y ahí cuando vayamos a crear el examen, usted le dice que las aleatorias las saque de la categoría y que la de justifique salga arbitrariamente después. Esa pregunta, profesor, yo sé que usted no entendió mi respuesta. Lo que pasa es que tenemos que verlo con el examen. Entonces, eso no es hoy. Si usted quiere, hágame la pregunta, esa pregunta, hágamela pasado mañana. Y yo con gusto se la voy a responder. Le voy a enseñar cómo podemos crear un examen y cómo hacer que ese examen muestre aleatoriamente preguntas, por ejemplo, de opción múltiple, pero que siempre salga después de esa pregunta aleatoria el espacio para justificar su respuesta. Hágame esa pregunta el pasado mañana, profe, yo se la voy a responder. Porque eso se hace cuando uno crea el examen. Aquí en este espacio que yo estoy mostrando hoy es solamente para cargar o crear nuestro banco de preguntas. Vamos a ver, dice el profesor Sedac, repita eso por favor, la de opción de incluir profesores. Oh, claro que sí. Mire, profesor, por aquí, mire, yo voy a entrar al curso. Vamos al curso. Aquí estamos en el curso. Entonces, en el curso, profe, yo voy a bajar, donde dice administración, ¿verdad? Y aquí en administración, usted tiene un enlace que dice usuarios. Y dentro hay una opción que dice usuarios inscritos. Si usted le da clic ahí, administración, usuarios inscritos, usted como docente puede inscribir usuarios. Usted puede dar clic ahí, inscribir usuarios. Y usted puede buscar el usuario por el correo, por la matrícula, por el ID de Campus Solutions, por lo que sea. Por el nombre. Lo que tiene que asegurarse, profesores, de qué rol usted le va a asignar a esa persona que te va a agregar a su clase. No vaya usted a meter la pata agregando un estudiante como profesor y que venga y le dañe todo o que acceda a los exámenes. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Esa opción está ahí, pero tiene que manejarla con mucha precaución. Si usted no quiere meterse en problemas o si no quiere punchar con esas opciones, usted puede escribir a Campus Virtual y hacer la solicitud, que es lo mismo. Lo voy a hacer yo o lo va a hacer un compañero mío por usted. Pero usted lo puede hacer de esa manera. Dice la profesora Nancy, ¿dónde muestra la opción para seleccionar aleatoria? Eso se hace cuando estamos creando el examen, profesora. Anote esa pregunta para pasado mañana. Yo se la voy a responder. Cuando estemos creando el examen, ahí te dice pregunta aleatoria. Y te dice de dónde. Lo que pasa es que hoy estamos solamente en la parte de crear las preguntas. Bueno, pues yo he tratado de responder todas las preguntas que han hecho. Tenemos espacio libre. Nos quedan unos 8 minutos, 7 minutos. Pueden hacer preguntas sobre cualquier cosa y yo traté de responderla. O si no, yo tengo a Google aquí al lado y ahí lo hacemos. Jóvenes, vamos a ver. Yo me propuse como propósito hoy
que ustedes aprendan a trabajar con 6 tipos distintos de preguntas. Y nosotros aquí hemos visto los primeros 6 tipos de preguntas que hay: emparejamiento, pregunta abierta, de ensayo, opción múltiple, verdadero o falso, relacionar, y las que son, bueno, la numérica, ¿verdad? Esos. Entonces, pasado mañana vamos a trabajar con crear exámenes. Entonces, ya, eso es. Por mi parte, lo que quería trabajar con ustedes. Déjenme darle un copy-paste al enlace de asistencia para que lo tengan por aquí. Y veo aquí que hay preguntas. Dice aquí, ¿hay lista de asistencia? Sí, mírenla ahí, profesora. Dice la profesora Telma, ¿puedes poner los links para reactivar las claves en la PBA? Los links para reactivar las claves. Profe, yo no entendí esa pregunta. Los links para reactivar las claves. Profesora Telma, no entendí su pregunta. ¿Cuáles claves? Tengo el password inactivo. Oh, ya. Mírala aquí, profe. Ahí está, profe. Siguiente pregunta. Enlace de asistencia. Ya lo puse. Mírala ahí. Está ahí el link de asistencia. Siguiente pregunta. Dice aquí, ¿cómo puedo editar las preguntas? Ok. Para editar las preguntas, bueno, profesora Telma, le voy a copiar en el chat ese link de restablecer la clave. Ahí. Le puse en el chat ahí el link, porque voy a quitar la diapositiva para responder preguntas. Editar las preguntas. Profesora Luisa, para usted editar una pregunta, usted va a su materia, donde está su banco de preguntas, aquí en administración, ¿verdad? Está en la materia, no he hecho nada. Mire, estoy aquí afuera en la materia, y yo le doy en la materia, le doy a administración, entro al banco de preguntas, donde estábamos ahorita, banco de preguntas, y aquí en el banco de preguntas yo voy a seleccionar la pregunta que quiero editar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero agregarle una pregunta al PAREA? Por ejemplo, quiero ahí trabajar algo con el pareo. Le doy a editar pregunta, y cuando le dé clic ahí, editar pregunta, lo que yo voy a hacer es que voy a bajar y yo puedo agregar una pregunta nueva. Por ejemplo, vamos a ver. Ok, le voy a poner aquí, es una actividad que permite crear una pregunta sencilla en la PBA. Entonces eso es encuesta. Entonces yo vengo ahí, le doy a guardar y ya esa pregunta está editada, ya está actualizada. Si le doy clic a vista previa, van a ver ahí que le aparece eso. Vamos a ver, tengo más preguntas. Dice aquí, veremos el viernes cómo pasaremos las listas en clase. Bueno, profesora Erika, yo le voy a responder a su pregunta de forma muy sincera. Yo sé que la lista se va a pasar y no es por la PBA. Yo sé que la lista se va a pasar por Campus Solutions. Yo también sé que yo no tengo idea de cómo se hace, porque todavía no se nos ha explicado la manera. Yo sé que a usted le va a llegar una comunicación al respecto. Por el momento, pasar la lista no se me ha instruido de la manera que es, pero tecnología es quien está trabajando en ese aspecto y lo van a hacer por Campus Solutions. Eso es lo único que le puedo decir. Espere, profesora. Espere a pasado mañana, viernes. A lo mejor el viernes yo vengo y le digo, profesores, les voy a enseñar cómo pasar las listas. Y con gusto yo le voy a ilustrar. Pero por el momento no tengo esa información. Chévere. Link de asistencia. Vamos a enviar otra vez el link de asistencia. Link de asistencia, aquí está. Sigue por aquí. Se puede agregar las preguntas, por ejemplo, por unidades didácticas. Profesora Laura, claro que sí. Mire, profe, mire. Cuando usted va a la categoría, usted puede crear una categoría para una unidad que usted esté trabajando. Usted puede crear una categoría para una unidad. Y cuando usted esté creando las preguntas, fíjese, cuando estamos en preguntas, seleccionamos la categoría en la que estamos trabajando. Entonces usted elige la categoría
Y ahí usted a esa categoría le agrega las preguntas en la categoría. Pasado mañana yo le voy a enseñar cómo usted puede agregar preguntas de una categoría en específico. Usted puede tener una categoría, por ejemplo, las preguntas duras del primer parcial. Y ya te sabe que esa pregunta que está ahí son preguntas pesadas. Entonces esa pregunta te la agrega al examen y ya te sabe que eso está ahí. Ahora, si usted quiere crear una unidad, por ejemplo, unidad 1, entonces ahí en la unidad 1 te ponen las preguntas de la unidad 1. Entonces cuando te vaya a crear el examen, elige que te quiere las preguntas de esa categoría. O sea que de aquí la respuesta a su pregunta es que sí y que se hace a través de categorías. Usted solo tiene que encargarse de crear la categoría correctamente y de agregar las preguntas a la categoría que correspondan por aquí arriba. Sigue pregunta, dice aquí, no es el tema, pero ¿me puedes mostrar la opción de cómo modificar la vista inicial de un curso? La vista inicial. Yo no entiendo, profe, pero es aquí en tablero, ¿será que ya se refiere? ¿Será aquí, profesora, en tablero, que usted dice aquí, donde dice tarjeta, para ver los cursos como listas o verlos como resumen? Ah, ok. En el tablero, profe, usted va al tablero, donde salen todos los cursos, ahí que salen siempre en tarjetas. Aquí te puede filtrar en progreso, futuros o pasados. Y aquí donde dice tarjeta, aquí arriba te puede elegir lista para ver los cursos como una lista o ver resumen para que les hagan ahí el resumen de cada cosa. Así es como se hace. Perfecto, gracias, dice Erika. Me integré de nuevo porque mi internet estuvo inestable de 11. Ah, ok. Bueno, puede profesora Luisa, si te quiere, vamos a repetir esta sesión ahorita a las 4 y a las 6. Entonces, dice aquí, entonces, ¿cuáles son los temas para mañana? Biblioteca, profesora Telma. Mañana le van a enseñar, el equipo del sistema de biblioteca le va a enseñar mañana cómo usted puede acceder a estas bases de datos que están aquí abajo, base de datos académicas. ¿Cómo usted puede usar eso para buscar libros, para su área, su disciplina? ¿Cómo usted puede utilizarlo? ¿Dónde están los recursos? Cosas así. Ellos le van a enseñar todo lo que tiene que ver con biblioteca mañana. Cómo buscar libros digitales, cómo descargar PDF, cosas así. Dice Glory, sí, lo que digo es ponerlo bonito, agregarle una imagen, cambiarle el diseño. Oh, mire, profesora Glory, cuando usted entra a la materia, profesora Glory, mire, en el canal de YouTube, se llama Pucamana Estudios en Línea, el canal de YouTube. Sí, profesora Raquel, la respuesta es que sí. Cuando usted entra al canal de YouTube, Pucamana Estudios en Línea, usted va a encontrar una lista de reproducción que se llama Tutoriales PBA. Y de ahí, el video número 1 explica eso. Veas el video número 1, profe. También en la sesión que tuvimos el lunes y creo que el martes de la semana pasada, también yo trabajé eso. Aquí donde dice grabaciones videoconferencias, en este mismo canal de YouTube, dice grabaciones videoconferencias. Ahí usted va a encontrar las grabaciones de la videoconferencia que tuvimos del taller. Están por fecha y usted lo puede buscar por fecha. Yo sé que eso lo trabajamos el lunes y el martes. O sea que te puedes buscar aquí lo del lunes y el martes. El lunes y martes están por aquí. Te lo busca eso, que están ahí. Lo que pasa es que lo estoy viendo ahí chiquito, no se ve muy bien, pero si yo le doy a la lista, me sale aquí más grande. Mire, aquí está la lista de reproducción. Mire, aquí está miércoles, jueves, viernes. Está la del lunes y la del martes. Esos dos, profesora. Ahí explica cómo jugar con la apariencia del curso para que se vea bonito y esas cosas. Listos. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Por lo tanto, yo ya no tengo más respuestas. Un placer para mí estar con ustedes. Espero que estén todos bien. Buena suerte con el diseño de sus materias. Recuerden que siempre pueden escribir a campusvirtual@pucmm.edu.do
y ahí hay un equipo de personas atendiendo las solicitudes. Un abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Espero verles mañana o pasado mañana, según sea el caso. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Que pasen buenas tardes y hasta la próxima. Saludos a todos.